En este episodio vamos a hablar sobre la política, un tema que a muchos no les gusta. Pero bueno, vamos a tocar aquí ese tema. Como ustedes saben, en mi canal yo toco los temas desde una perspectiva bien desapegada, sin tomar partido. Más bien es buscando llevar claridad, o sea, más conciencia, más ver como se dice en inglés, el big picture, o sea, como el zoom out, el cuadro grande, como ver desde arriba todo el escenario. Entonces, eso nos permite precisamente no identificarnos con esas ideas políticas. Y bueno, en este episodio vamos a hablar sobre el origen espiritual de la política. ¿Y por qué he querido tocar este tema? Porque mal que bien es algo que a todos nos incumbe, a todos nos toca. A todos nos toca. Finalmente vivimos en este mundo del César donde las decisiones se toman ahí, en esos estamentos políticos. Y así uno quiera escaparse de la matrix del mundo César, aquí estamos, tenemos este cuerpo y este cuerpo debe sostenerse y vivir de acuerdo a unas normas y esas normas, esas leyes se establecen ahí en nuestros representantes políticos, pues en los países democráticos, al menos eso se cree, ¿no? Que son representantes. Pero bueno, van saliendo cada vez más a la luz situaciones donde si alguien ingenuamente todavía pensaba que nuestros queridos políticos eran gente que veía realmente, velaba por el bienestar del el pueblo, o sea, de las personas a quienes representan, vemos que eso cada vez como que menos se da. Hace poco salieron los Twitter Files, o sea, una información que Elon Musk, digamos, está sacando a la luz, dado que ahora es el dueño de la empresa, entonces a unos periodistas independientes a rebuscar en todos esos correos antiguos, a ver qué tanta influencia tuvo esta red social en las elecciones de Estados Unidos del 2020, donde ganó Biden. Y bueno, pues lo que está saliendo a la luz, al parecer, es que sí hubo bastante interferencia, bastante sesgo de esta empresa hacia el lado demócrata, o sea, hacia el lado izquierdo. Entonces vemos que, bueno, ahí está, las movidas políticas. Así es esta arena política. Por eso en la descripción de este episodio decía el mundo de la política es donde se manifiestan los peores vicios del ser humano. Ahí está la mentira, la calumnia, el enmascaramiento, la sed de poder, la codicia, el interés propio, bueno, o sea, todo eso, lo contrario a las virtudes, esos defectos, esas carencias precisamente de valores se dan ahí. Y lo paradójico del asunto es que ahí es donde se toman las decisiones que a todos luego nos rigen. Entonces, como ven, es algo que sí hay que observarlo, porque el hecho de que nosotros con buena conciencia podamos observar ese mundo, solamente ese hecho ya comienza a generar un cambio, en principio energético, y luego eso se irá densificando en situaciones, en ideas, en acciones que pues finalmente muevan a la humanidad hacia otro estado. Entonces, cuando les hablaba del big picture, o sea, de ver el panorama amplio, de elevarnos, 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 eso es en busca de ese origen. Porque que la política sea así tan sucia, tan corrupta, o sea, eso es algo que no es normal, ¿no es cierto? Es algo tuvo que haber pasado en nuestra historia para que se estuviera el sistema de gobierno en el mundo así como patas arriba, como que los peores seres humanos son los que precisamente están allá arriba en esos puestos de poder. ¿Ah? Y que los mejores seres humanos, los más virtuosos, profesores, médicos, eh, gente que trabaja en este mundo espiritual, sanadores, bueno, todo eso es gente que es muy anónima y a veces inclusive pasan dificultades eh, económicas, no calzan en la sociedad, bueno, es como si estuviera patas arriba el mundo. ¿Qué llevó a que a que estemos así, mejor dicho, patas arriba? Bueno, entonces eso me hizo investigar externamente, o sea, leyendo, viendo información que me encuentro que resuena y también internamente. Internamente es a través de mi intuición, de conectarme a esa presencia y ahí llegan claridades. Ustedes han visto que aquí inclusive muchas las comparto así en vivo y en directo. Entonces, fruto de esas claridades,
fue ese zoom out, ese cuadro grande de cómo la humanidad ha venido estructurándose políticamente. Y entonces eso me saca inclusive de la historia conocida, de la historia nuestra, de nuestros 6.000 años oficiales que tenemos como historia, porque antes de la escritura, según nos enseñaban en el colegio, ya es prehistoria, de ahí es como oscuro, como que no se sabe mucho cómo éramos antes. Entonces, al ver ese escenario así, ya saliéndome de esta historia humana, aparecen unas situaciones que digo, wow, con razones que estamos así, patas arriba. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Hace unos meses salió un documental de Ray Dalio. Ray Dalio es un inversionista, maneja un fondo de inversión, Bridgewater. Es el fondo de inversión más grande del mundo. O sea, le maneja la plata a un montón de gente, empresas, fondos de pensiones. Y bueno, él ya como está en sus años otoñales, lo que él comparte es que dice que al final lo que él quiere dejar como legado es su conocimiento y ver el haber pasado toda su vida estudiando los mercados, le hizo comprender que hay unos patrones del mercado y que finalmente el mercado es un reflejo de cómo el ser humano se comporta. Y entonces él lo muestra en ese documental que se llama el Nuevo Orden Mundial, donde él muestra que siempre hay un patrón donde los imperios suben, prosperan, pero esa misma prosperidad de los imperios hace que los dirigentes, los líderes se vuelvan, pierdan sus virtudes y eso entonces se traduce luego en una decadencia del imperio y otro llega y lo reemplaza y así se ha venido dando en la historia conocida. Según lo que Ray Dalio comenta en ese documental es que estamos viendo ahorita la decadencia del imperio estadounidense, del imperio americano y está naciendo el imperio chino. Y entonces él ve esa grafiquita así, como así, sube y baja y vuelve y sube, baja y sube, baja. Y en un crescendo, ¿no? Finalmente esa caída de imperios y la llegada de otro, finalmente va subiendo nuestra civilización. Yo que he visto algo de mercados, porque como bien saben ustedes que me siguen, me metí en el mundo del trading y eso unos años para aprender. Me di cuenta de que sí, en efecto, existen esos patrones, sube y baja, sube y baja. Pero también me he dado cuenta que hay momentos que cuando hay unas subidas, o sea, como se dice popularmente el trading, se sube por escalera, pero se baja por ascensor. Y hay unas caídas durísimas, inesperadas. Entonces, como el universo es fractal, o sea, si eso ocurre en los mercados, se ve a cada rato en el mundo cripto que es eso mismo fractalmente muy acelerado. Se lo ha visto en el mercado, digamos, de los stocks. Vimos como una recesión, una burbuja en el año 2000, otra caída en el 2008. Ahorita estamos como también en una recesión, un mercado bajista. Bueno, entonces eso también, si lo vemos más grande, también sucede con la civilización misma. Entonces ese trasegar de imperios que muestra Rey Dalio, muestra que sí se puede seguir así, pero hay momentos en que todos los imperios, o sea, la civilización entera, se desploma. Se está generando, estamos llegando a ese punto de inflexión importante. Y entonces volvemos ahí al tema del equilibrio entre esas energías masculina y femenina. Yo para eso les había preparado aquí una tablita, Esta tablita que nos ilustra un poco más, con palabras más específicas, ese balance entre las energías masculina y femenina. Siendo pues aquí el par, la polaridad masculino-femenino, lo rojo energía masculina, lo azul energía femenina. Sepan que yo leo todo lo que dice aquí porque hay personas que me escuchan en Spotify, entonces no tienen opción, aunque el video está en Spotify también, pero a veces no lo ponen, entonces para que puedan entender con palabras lo que aquí nosotros estamos viendo. Entonces tenemos un eje X dividido entre masculino y femenino. Tenemos un eje Y que es como una flecha hacia arriba y que finalmente pues apunta hacia Dios, que es la unidad y es la realidad última. Lo único real es Dios, dice un curso de milagros. Y ese eje Y está, digamos, dividido o están aquí representados los 5 niveles de conciencia, que son esto sigue mucho la línea de la escala de conciencia del doctor David Hawkins, que son el temor, el temor, el coraje, la razón, el amor y la paz. Ahora bien, entonces, a medida que se va expandiendo la conciencia, o sea, vamos pasando del temor al coraje,
del coraje a la razón, de la razón al amor, del amor a la paz. En esos tránsitos se van dando unas manifestaciones de la energía tanto masculina como femenina. Entonces, arranquemos por la más bajita, que es básicamente la destrucción. La destrucción, en este caso estamos hablando de sistemas sociales, de estructuras políticas. Cuando se destruye una sociedad, como hablamos de Lemuria, de Atlántida, la destrucción ese es el punto más bajo a la cual puede llegar una cultura, un pueblo, una civilización, que se destruya, que quede aniquilada. Entonces esa destrucción, como vemos, es común a ambas fuerzas, tanto masculina y femenina, si se baja en conciencia al piso, como se dice. Esa destrucción por el lado masculino sería como un exterminio. O sea, cuando estemos escuchando a un líder político hablando de exterminar, de exterminar pueblos enteros, ahí estamos en niveles muy bajitos de conciencia a nivel de la energía masculina. Y lo hemos escuchado, ¿no? Porque más cuando se quería exterminar, por ejemplo, a los judíos, cuando se ha querido exterminar al pueblo palestino, para que no digan que estoy parcializado a judíos, ¿no? O sea, eso se da en cualquier cultura. O sea, eso no depende de si eres judío o eres árabe o eres cristiano, eso depende de tu nivel de conciencia. Y por el lado femenino, la destrucción se da después de un victimismo, se cae en una anarquía total, en un caos. No hay orden, o sea, anarquía. La entropía en su máxima expresión ahí, totalmente ya anárquico un sistema. Entonces ya ahí no hay orden. Ya no hay señal, hay puro ruido para quienes saben de comunicaciones. ¿Okay? Bueno, pues entonces avancemos. Cuando ya se avanza un poquito, entonces ese genocida, exterminador de pueblos, ya un poquito más arriba y al menos ya no es genocida, es un tirano, es un dictador. Y siempre que hay un dictador, siempre que hay un victimario, su contraparte femenina es la víctima. Entonces aquí la energía a ese nivel de temor y un poquito de coraje es de victimismo en el lado femenino, la energía femenina. Aclaro que no estoy hablando de mujeres y hombres, sino de energías masculina y femenina, que ambas energías están en nosotros, que generalmente se da más en las mujeres la energía femenina, pues, pero no es ley. Ahí habemos hombres que tenemos energía femenina y hay mujeres que tienen mucha energía masculina. Entonces eso es, no estamos aquí hablando de géneros como tal, sino de energías de manifestación. Subamos entonces, cuando ya estamos en el nivel de coraje y yendo hacia la razón, ya aquí se da ese punto de inflexión que es el nivel de conciencia 200 en la escala de Hawkins, que es donde, digamos, comienza a emerger la verdad. Ahí entonces la energía Yang, o sea, un sistema político, social o un líder, por ejemplo, a ese nivel de conciencia es un líder controlador. Okay. Y ahí es donde, digamos, entre el tirano y el controlador, ahí están el 80-90%, digamos, de los sistemas políticos del mundo. Están aquí. ¿Y qué pasa? Del lado femenino, ahí se da mucho apego. En este caso, ¿qué? Como estamos a nivel de la razón, son apego a ideologías. Entonces, todas estas ideologías que vemos, por ejemplo, ahora emerger, la ideología de género, la ideología del cambio climático, la ideología del lo que en inglés le llaman los wokes. O sea, que son ellos que creen que están más despiertos en conciencia. Las ideas están bien, pero hay un apego. Se vuelven reactivos, se vuelven o sea, defensores irracionales de esas ideologías. Entonces, al apegarse tanto a esas ideologías generan mucha división y empiezan a etiquetar a todo dependiendo de lo que estás creyendo. Entonces, al final, si no se trabaja eso, se vuelve y se cae al victimismo y en últimas al caos. Eso es lo peligroso de ese apego a tantas ideologías. ¿Okay? Como podemos ver, ya de por sí estamos viendo que el lado izquierdo, o sea, el lado femenino, tiene que ver mucho con el tema emocional, porque de por sí la energía femenina es más desde ese lado emocional. Y el lado derecho, el lado masculino, el lado yang, tiene que ver más con la energía mental. Okay, por eso estamos hablando aquí de control. Entonces, bueno, aquí como les decía, estamos en este punto, es donde estamos nosotros como seres humanos. Alguna vez que calibre el nivel de conciencia de la humanidad, estamos un poquito actualmente debajo del 200.
siendo que habíamos subido y habíamos pasado este nivel, según lo que calibró el doctor Hawkins hace algunos años atrás. Pero todo lo que ha pasado después de la pandemia generalmente nos hizo bajar un poquito de nivel. Pero yo confío en que es temporal, que luego vamos a subir. Okay. Por eso es importante esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, de transmitir toda esta información de conciencia. Todo eso es apoyar a que nuestra vibración suba. Entonces, cuando ya pasemos el nivel de la razón, que ahí todavía no hemos llegado, pero es urgente. Y ahora sí digo urgente. Antes decía ojalá pasemos, ¿no? Pero estoy viendo que las cosas, sí, como se están dando, ahora es urgente que subamos a este nivel de conciencia del amor. Por lo que compartí en el live pasado de la llegada de Ahriman, del anticristo. Y ya se está dando el desarrollo del sistema, de la inteligencia artificial. Es más, miren, aquí aprovecho para compartirles. Yo estaba jugando con este sistema de inteligencia artificial, el chat GPT se llama. Y miren, eso es un sistema, o sea, hay una mente ahí artificial. Las primeras preguntas que le hice, ¿quién eres tú? Y ahí me contestó, dice, soy asistente. Dice, un modelo grande de lenguaje entrenado por el sistema de inteligencia artificial abierta. Dice, no soy una persona real, sino un programa de computador diseñado para ayudar con un amplio rango de tareas, incluyendo responder preguntas. Dice, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte hoy? Lo segundo que le pregunté fue, ¿cuál es tu propósito? Me respondió, como un lenguaje, modelo de lenguaje grande. Mi propósito es asistir con un amplio rango de tareas, tales como responder preguntas, dar información, generar texto. Dice, estoy diseñado para poder procesar y comprender lenguaje natural, lo cual me permite comunicarme con la gente en una forma que es similar a como los humanos lo harían. Estoy constantemente aprendiendo y mejorando. Dice, mi objetivo es ayudar a hacer más fácil para las personas acceder a la información y completar tareas. Entonces, mire, se lo ve tan bonito, ¿no es cierto? Tan bonito. Esa es una herramienta poderosísima, la inteligencia artificial. Poderosísima. Lo digo con cierta autoridad porque mi tesis que yo hice de ingeniero la hice en este ámbito, en la inteligencia artificial. O sea, yo programé el lenguaje Java, programé cómo se armaban las neuronas y las capas y todo el sistema de entrenamiento. O sea, sé que esta vaina, si eso lo hice ya hace... Wow. Hace 20, en el 97, como es 2007, 2006, 25 años atrás casi. Imagínense cómo eso habrá evolucionado a este punto, que ya está esto aquí en línea. Y si uno le puede preguntar cualquier cosa, no sé si quieren que les pregunte algo, que estén por ahí en el chat. Si quieren que les haga una pregunta al chat, me avisan y se la hacemos. Ok. Entonces sigamos acá con la tablita. Es urgente ir hacia el orden en la energía yang y hacia la compasión en la energía yin. O sea, dejar ya de querer controlar a la gente, sino simplemente establecer orden. Que los sistemas políticos de países grandes, por ejemplo Estados Unidos, cuando fue recién fundado, que lo fundaron masones que estaban en la línea de la luz porque venían huyendo de precisamente de la persecución que le estaban haciendo los de la élite oscura. Entonces quisieron establecer un país hacia la luz. Pues en la Constitución ellos colocan a Dios y dicen los hombres tienen ese derecho a la libertad por el hecho de ser hijos de Dios. O sea, están estableciendo unos principios muy poderosos de alta frecuencia. Entonces, desde ahí se establece un orden, que es la Constitución de Estados Unidos y que pues muchos otros países han querido establecer también. O sea, el establecer unas constituciones basadas en principios de orden, o sea, eso, ahí estamos avanzando hacia acá. Más ese orden solito se desordena. Se necesita. ¿Por qué se desordena? Porque todavía el lado femenino, si todavía está apegado a ideologías, entonces aquí desordena, empieza a generarse esos conflictos entre la derecha y la izquierda. ¿Ah?
Y como estamos viendo, por ejemplo, en Latinoamérica, esa izquierda que está ganando, entonces el orden de ser orden tiene que bajarse a ser control. O sea, se vuelven sistemas, en últimas, dictatoriales. Por eso es que muchos sistemas socialistas de izquierda que tienen esos principios bonitos de compasión, de ayudarnos entre todos, de solidarios, o el comunismo viene de comunidad, de somos uno, pero en baja conciencia, ese apego a esas ideologías terminan en sistemas estrictos de control. Pues miren nomás la China, como es. Y eso se baja de conciencia y se vuelven sistemas tiránicos, unas dictaduras muy feas, fuertes. Entonces, el orden hay que acompañarlo de la compasión. Esa orden, sí, se establecen estructuras, orden, hay leyes, ¿okay? Pero no son leyes para ahorcar al pueblo, para apretarlo, ¿no? Sino para que sirvan de un marco donde el pueblo, la gente se pueda desarrollar. Libertad, por eso es tan importante la libertad. Y por eso, como decía, lo que hizo Elon Musk en Twitter es tan fundamental, o sea, ir a buscar que se respete esa libertad de expresión. Entonces, hacia acá tenemos que avanzar de manera urgente. Eso siento yo que es algo que, bueno, pues, mi aporte es aquí compartirlo, que quede público para que le llegue a quien deba llegarle esta claridad, esta información. Y subir luego, ojalá, pues los profetas dicen que viene una época de oro, ¿no? Que es precisamente esta era de Acuario. En un punto donde ya esas energías masculinas y femeninas se equilibran, ya cuando se está a niveles altos del nivel del amor, donde del lado masculino, o sea, la parte mental, racional nuestra, se vuelve en una mente sabia, donde ya más se trasciende el conocimiento mismo, lo que hay es sabiduría del lado masculino, y del lado femenino lo que hay es amor. Y eso, esa sabiduría, amor, por eso la A aquí es la misma para ambas palabras. Eso significa que ya hay esa unión entre esas dos fuerzas. Como ustedes ven acá, en niveles bajitos de conciencia, esas manifestaciones son separadas, muy lejanas unas de otras. Pero a medida que se va ascendiendo en conciencia, se van acercando, hasta aquí ya comienzan a unirse. Y esa unión se da precisamente por el recuerdo de que como especie, como seres y como civilización somos uno. Y ese recuerdo de unidad es Dios, porque Dios es uno. Entonces, tener unos sistemas sociales, políticos, unas estructuras encomendadas a esa unidad llamada Dios es lo que genera el balance y el equilibrio. O sea, se puede ir subiendo la frecuencia colectiva, que mientras estemos conectados a Dios, y no estamos hablando acá de religiones, ¿no? Porque las religiones se quedaron por acá, sino desde esa conexión interna al Dios interno que habita dentro de nosotros, que es la presencia crística. Mientras estemos cada uno de nosotros conectados ahí estamos en balance. Y miren que cuando yo hablo de esa presencia crística, miren dónde me señalo. La entrada es a través de el amor, la compasión, miren, el amor. Para nosotros los hombres, por ejemplo, o sea, nuestro trabajo es a este nivel, yin. Y para las mujeres, que están, muchas de ellas, por ejemplo, están en este mundo así espiritual, New Age, meditación, yoga, para ellas es importante el tema orden, o sea, la parte que nosotros hombres establecemos unas estructuras, porque así solamente del fluir y vibrar y meditamos y todo se va a resolver solito, no, se necesita que haya unas estructuras, que haya un orden. Eso hace que de aquí se suba hacia el amor, que ese amor potente de la energía yin femenina se manifiesta adecuadamente en una cultura, en una sociedad, gracias a la sabiduría y al orden que da la energía yang. Entonces, siento que en esa cultura atlante se avanzó bastante aquí, ¿ok? Pero la energía femenina no logró subir hasta acá y eso generó un desbalance. Si es que fue por ese accidente que, como les decía,
don Drúmbalo Melquisedec comparte. O sea, porque eso muestra que había un tema aquí de querer más sabiduría, más lo podemos hacer sintético. Así como ahorita está queriendo el ser humano ir a hacer toda la inteligencia artificial sintética. Entonces, eso son movidas muy yang, que si nosotros, ojo, el amor, la compasión, sin este ingrediente, subir por aquí nos destruye. Mucha vibración, sin el balance que da el amor. Aquí estos sabios dejan de ser sabios, se vuelven locos. Y a la destrucción otra vez. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en un próximo episodio de The Live Surfing Show. A todos muchas bendiciones y hasta pronto.